Bueno, pues les vamos a presentar a invitados que están con nosotros y que indudablemente saben mucho de estos temas que van avanzando con la ciudad. Vamos a hablarle en esta primera entrevista tanto de iluminación navideña como también de ciudad inteligente, y en eso también estamos en la vanguardia, ¿eh? Así que vamos a presentarles por un lado David Bueno, que es gerente del CEMI. David, muy buena, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Felicidades porque has estado en un congreso en Barcelona y creo que te han piropeado a ti y a Málaga. Claro. Eso es bueno, felicidades. También está con nosotros Manuel Salazar, que es una de esas personas que tiene que velar, porque es su misión, es su cargo, es el director general de servicios operativos, además de playa y además de otra serie de áreas del ayuntamiento. Tiene que velar porque todo funcione perfectamente en las fiestas efímeras de la ciudad. Así que, don Manuel, muy buena. Muy buena. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues muy bien. Todo controlado en la iluminación. Perfectamente controlado. Eso está bien. Y también Jaime Briales, que es el director de la Agencia de la Energía, Agencia Municipal de la Energía. Jaime, muy buena, ¿cómo estamos? Muy buenas, Antonio. ¿Bien? Muy bien. Oye, me hablaste de una cosa, me sorprendió tanto, que digo, vamos a traernosla. ¿Sois capaces de, en Málaga se dice sois capaces, ya es que sí, de traeros a la tele las bombillas, pues de prácticamente 20 años de historia? Vamos a resumirlo a lo mejor en algunos minutitos, pero esas bombillas que estamos acostumbrados a ver en la calle siempre, y que sin embargo, bueno, pues van pasando las modas, la época, los consumos incluso se han reducido tanto, que ahora hablaremos de ello, de cómo esto es así. Pero, ¿qué os parece si primero vemos las calles de la ciudad iluminadas? Pues vamos a ir viendo las calles de la ciudad para que ustedes se hagan cargo de cómo precisamente calles como esta, como Echegaray, tienen una iluminación, que por cierto, este año no lo sé, pero el año pasado fue la primera calle en iluminarse porque se hizo una prueba. Y también se hizo unas jornadas técnicas en Málaga de una asociación de ciudades de alumbrado público internacional. No pierdas tú la voz, que la voz ya la perdió yo. Que se llama Luci, y entre otras cosas queríamos enseñar a la ciudad en lo que teníamos avances tecnológicos. Y precisamente en la iluminación LED en Navidad, que estábamos ya en un 99% de alumbrado LED, pues era interesante. Fue a finales de octubre, me parece recordar, y entonces se montó calle Echegaray para que la gente que asistieron a estas jornadas técnicas, que venían de diversos lugares de todo el mundo, todos ellos especialistas en alumbrado en general, bueno, pues que pudieran no solo oír lo que se hacía en Málaga, sino ver lo que se estaba haciendo en Málaga. Manuel, Manolo, todo lo que se ha avanzado en el diseño de las guirnaldas navideñas es formidable, ¿no? Porque antiguamente estaba muy limitado. Bueno, había calles estrechas en las que o sí había un motivo y punto. Sí, lo que pasa es que la guirnalda no solamente ha avanzado el tema de la iluminación y las distintas fuentes de luz, sino también los soportes de esa fuente de luz. En los motivos empezó a usarse el mimbre, después se usa el tapiz, tapiz de diversos colores que realzan la iluminación en función del color que tenga también la lámpara. En fin, se hace un juego junto con la estructura de aluminio que tiene el motivo. Claro. Una planificación, porque lo vemos fácil, lo vemos todo montado, pero la ciudad tiene que empezar a cablear para la iluminación navideña. ¿En qué momento? Sí, la verdad que siempre que empezamos a montar, siempre nos dicen que es muy pronto, pero es que siempre, todos los años nos pasa. Nosotros siempre empezamos a montar el alumbrado navideño a principios de octubre, la primera semana de octubre, pero porque la iluminación, no solamente el montaje, sino la legalización ante el organismo que son competentes, tiene casi un mes. Entonces necesitamos tener la infraestructura eléctrica totalmente terminada casi un mes antes de encenderlo. Para que se vise. Para que se vise, para que esté legalizada. Y después que hay que probarlo, hay también una serie de requerimientos en cuanto a prevención de riesgos laborales. Tiene en las calles de la ciudad, pues cada una tiene sus problemas y hay algunas que hay unos andamios que hay que quitar, otras que, claro, no te puedes quedar para el último día, por eso se empieza tan pronto. Claro. Bueno, pues iluminación que ven ustedes en las calles de la ciudad, en la rotonda del Marqués de Lario, en la Alameda, en Calle Lario. Hay quien dice ya que Calle Lario lo difícil es verla sin ningún tipo de decoración, y es verdad, porque termina Navidad, empieza el Carnaval, después Semana Santa también tiene la calle Repostero, con lo cual después, cuando se quitan los reposteros, llega el verano y se le pone toldo, y así vamos, y eso es bueno, eso da mucho de la vida que tiene la ciudad. Bueno, de esto también os encargáis ustedes, de instalar el Belén monumental floral de la rotonda, ¿no? Bueno,
Se encarga nuestro compañero ya de Parques y Jardines. Ya eso es, de Parques y Jardines. Los servicios operativos ahí. Nosotros lo iluminamos, ahí lo tenemos unos proyectores que van en el césped. Y este año algo singular, ven esos racimos que caen precisamente de las guirnaldas superiores, que son las que estamos acostumbrados, con un diseño nuevo este año, pero digamos van alternando izquierda y derecha en la propia calle Lario y caen en las farolas, ¿verdad? No sé si se han fijado en una curiosidad, que se han puesto 2 farolas nuevas. 2 farolas nuevas. Quizá el público no se ha dado cuenta, pero se han hecho exprofeso 2 farolas para la entrada de calle Lario, porque la combinación al 3 bolillo que llevaba la iluminación al principio de la calle no casaba. Entonces ha habido que hacerle una cimentación y se ha hecho con una matriz que tenemos de las farolas de calle Lario, que son únicas, ¿no? Y hemos reproducido 2 farolas para la entrada. ¿Farolas que después se quedan? Pues eso está un poco todavía por decidir. Habrá que medirla con los tronos, ¿no? Para decidir exactamente, porque puede estorbar para la Semana Santa. Bueno, pues fíjense, hasta ese punto hay que llegar, ¿eh? Y es mimética, ¿no? La copia de la farola es mimética, igual que el resto. Sí, exactamente igual. Pues lo observan, es la que está más pegada a la esquina zaragozano, ¿no? Tiene una entrando a calle Lario a la izquierda, que no existía, y otra donde están las bolas de mármol, sí, en la primera que hay a la derecha. Venga, que pues verán que no tiene pareja, no van pareadas como las demás. Pues tienen la calle Lario perfectamente asimétrica, ¿eh? Que es también algo curioso. Bueno, pues esa iluminación, estamos viendo desde luego cómo el diseño, fíjense, está flotando. No vemos, hoy en día ya es que no se ve el cableado, que es algo también prodigioso, ¿no? Que el cableado en sí pasa desapercibido y lo que verdaderamente tiene valor es el realce, el motivo y el diseño de cada uno de los elementos decorativos. Jaime, esto antes, para el ahorro energético podríamos pensar mucho en el ahorro, pero el diseño también es algo que va en combinación, ¿no? Nosotros no entramos en el diseño, evidentemente, pero sí nos interesa una barbaridad al ayuntamiento en general, porque no es un tema de la agencia. A mí sí me gusta transmitir mucho que todo lo que es la sensibilización y la forma de actuar a nivel global por todo el ayuntamiento, el ahorro y la eficiencia energética está siempre ahí, ¿no? Pero evidentemente, ¿qué nos alegra? Pues fundamentalmente el salto que se ha dado en cuanto a la eficiencia energética de todos estos elementos, con lo cual da muchísimo más juego. O sea que estás colocando, curiosamente, muchos más elementos y en cambio estás consumiendo muchísima menos energía. Consumiendo muchísimo menos. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a unas bombillas que eran precisamente lo que le hablábamos al principio, los elementos que ellos han traído del archivo, no sé si llamarlo archivo bombillil del ayuntamiento, pero es una muestra que desde luego que hay que guardarla durante una serie de años para poder en un programa de diciembre del año 2011 hacer un repaso. O sea que también hay que reconocer el detalle. Ahí tienen una bombilla, la pintada en rojo, esa es la más antigua de todas las que vamos a ver, que ya hoy en día ya no se fabrican. ¿Y de qué época estamos hablando que datan estas bombillas aproximadamente? Bueno, estas se han estado utilizando hasta el año 2001, 2000 aproximadamente se han estado utilizando. Vamos, refiriéndonos a esta. A esa en concreto. Sí, una lámpara convencional, doméstica, pero con un baño para darle color. Y esa era la que veíamos en la calle, cuando cambiaban de color y demás. Exactamente. Eran estas bombillas. Claro. Si estaba pintada en azul, veíamos la luz azul. Y no hace tanto. Y no hace tanto. Y no hace tanto. ¿Y el consumo de esa bombilla? Bueno, pues enorme, porque serán bombillas de 25 vatios o de 15. Generalmente eran de 25 vatios. Y el consumo, pues enorme comparado con las tecnologías que hay hoy. Pues vamos avanzando poco a poco. Tenemos ahí una serie de bombillas más nuevas, más recientes, y que indudablemente se iba buscando, bueno, que fueran de menor tamaño, que consumieran algo menos, siempre intentando afinar, pero era algo complejo, porque hasta el siglo XX, hasta finales del siglo XX, no se llegó a un modelo distinto de la clásica bombilla de rosca, ¿no? Sí, y sobre todo que el tamaño, ese tamaño que va disminuyendo tiene un porqué, y es que se perfila mejor un dibujo con una lámpara más pequeña que con una lámpara más grande. Claro. A ver, esas no son las que tenemos que ver ahora. Tenemos que ver las de la banda contraria. Vamos a ver todas las que son de cristal con rosca para que la audiencia obtenga el mensaje. ¿Qué queremos hacer hincapié en esto? Hombre, porque es algo que después pasa desapercibido y ha ido evolucionando con el paso de los años. Las que están al principio, de la roja y todas las transparentes, esas son las primeras que vamos a comentarles. Fíjense en los tamaños, fíjense en el tamaño habitual, muchos de ustedes la tendrán en casa todavía, seguro que sí, y que todo ha ido cambiando, es decir, todas esas que tenemos ahí. Sí.
El tamaño, lo que hablaba antes Manolo, para el diseño, con las bombillas pequeñas es mucho más fácil. El diseño, pues con la última de todas, sobre todo, hemos visto diseños de ese tipo, pues muy agraciados, ¿no? Y a continuación ven un tubo de plástico, para entendernos, transparente, que tiene microbombillas en el interior. Claro, con la idea que estamos hablando de intentar utilizar un elemento que nos permita perfilar un dibujo, hacer un dibujo más con más detalle, pues se llega al tubo con la lámpara, con la microlámpara dentro del tubo, este tipo de encapsulado, que permite una flexibilidad enorme para poder hacer el dibujo que se quiera. Hasta aquí son todas lámparas incandescentes, hasta este cordón son lámparas incandescentes, y a partir de ahí ya es LED. Sí, ya casi lo mínimo que consigues puede ser eso, 0,4, 0,5 vatios. 0,5 vatios. Sí, estos son 0,4 vatios, ya esta era de 5 vatios, 10 vatios, 15, 25. Y en estos cordones estamos hablando de unos 25 vatios, unos 25 vatios por metro, ya se habla por metro. Por metro. Luego ya hay importante de lámpara primera tradicional, que puede ser perfectamente de 15, de 25, incluso de 35, ya hablamos con estos cordones con microlámparas que cada metro son 25 vatios, es decir, una sola lámpara 25, un metro 25. Claro. Esa es una primera evolución de pasar de una lámpara convencional a microlámparas Y convencionales. ahí el consumo y la facturación se notaba bastante, ¿no? Estamos hablando de 138.000 euros aproximadamente que se pagaba en el año 2001, y en el año 2011 estaremos en 22 aproximadamente, 22.000 euros. O sea, la diferencia es brutal. Y a precio eléctrico de ahora, o sea, no llevándolo a la comparación, sino a precio eléctrico que se pagaba entonces, a tarifa eléctrica de entonces, comparado con tarifa eléctrica de ahora, ¿no? Que ahora tenemos una tarifa bastante superior. Bastante superior, efectivamente. Vamos a seguir avanzando. Nos quedamos ahora con el cordón verde, ahí en concreto. Muchos dirán, bueno, esas son las que yo pongo en mi Belén. Son parecidas, ¿no? Sí, son similares, efectivamente. Sigue siendo incandescente, lo que pasa que el encapsulado es así tan micro, tan pequeñito, y con la intención, pues, por ejemplo, de agarrarlo a los motivos que son de mimbre y poderlo sujetar haciendo la forma del mimbre. Y tenemos aquí una, fíjense, esta de rosca, que esa también estamos hablando de tecnología LED también. Sí, es el mismo encapsulado que este, digo porque la cámara lo puede ver, el mismo encapsulado, solo que esta es incandescente, una incandescencia normal, como pueda ser esta más grande, y esta es que lleva el LED dentro de la cápsula esta de plástico. La diferencia de consumo de una y otra abismal, ¿no? Sí, enorme. Esta lámpara es de 0,4 y esta es de 0,04. 10 veces. Continuamos. Yo creo que están aprendiendo mucho ustedes, sobre todo para fijarse, no las busquen en la ciudad estas ya, no las busquen porque las que les vamos a indicar que están instalándose la decoración navideña, todavía no hemos llegado a ellas, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que esa lámpara, bueno, hay motivos hechos con esa lámpara de LED, pero esa lámpara de LED no la pueden encontrar en el comercio para ponerla en su casa. Claro. Sino que es una lámpara que además que va a 12 voltios, a 24 voltios, que no es la de la red doméstica habitual. Llegamos a esta en concreto, en blanco el cable y también la bombilla de LED. Efectivamente, eso es lo mismo que el cordón verde, pero en vez de ser bombilla incandescente es la lámpara LED. Y aquí, esta la hemos visto en el mimbre, ¿verdad? Esa se utilizó bastante en 0,6, 0,06, 0,09, hasta 0,09 es esa potencia. Estamos hablando de que el cordón anterior, que ya era microlámpara, consume 10 veces más que este cordón que ya es LED. Es decir, que ya hemos dado un paso que vamos casi de 10 en 10. O sea, hemos pasado casi a mejorar unas 100 veces la eficiencia energética de los elementos. Está bien. Vamos a ver ahora este tubo en concreto, que a ver si es posible, nuestros compañeros, es complejo, pero les puedo asegurar que aquí dentro hay 5 resistencias y unas 20 microbombillas en este trocito. A ver si es posible. Ustedes los ven ahí, a esta altura aproximadamente, aquí más o menos, a ver si lo podemos ver en cámara. Hay una, a ver, le voy a señalar, ahí hay una mini resistencia, justamente aquí. Y aquí hay otra. Pues en ese tramo hay 4, 5 microbombillas. Y ya con esto... Sí, es que dentro de ese tubo hay un reparto de carga eléctrica, claro, que para poder unir... Antes decía que se veían menos los cables, y efectivamente es que los motivos ya no ven el cable porque van interconectados estos tramos de tubo luminoso,
y dentro de lo que lleva es toda una electrónica y un reparto de carga para poder en fin, funcionar. Claro, bueno, pues fíjense, porque esto sí es lo que están viendo, Sí, lo sí, que sí. veíamos en El Calle área Lario, está puesto es esto en concreto. Y tenemos también aquí otras bombillas que son utilizadas también para otros elementos, ¿no? Sí, lo que pasa es que con la desaparición de las lámparas incandescentes de esfera como esta, tenemos, por ejemplo, los árboles de la Plaza de la Merced. ¿Qué son esas? Exactamente. Ha habido que sustituir esa lámpara incandescente porque por la normativa ya no lo permiten, por lámparas LED de un formato lo más similar posible. Claro, el formato más similar posible es aquel en el que el encapsulado, o sea, la rosca es parecida y los LED están instalados en esa superficie, Claro, que aquí y hay, con esa protección. que aquí hay ¿cuántos LED? 12. Y ya con el propio diseño de la carcasa en la que proyecta la luz. Es suficiente para... Bueno, pues fíjense lo que da de sí la iluminación navideña, ¿eh? Que hablamos muchas veces de, bueno, la ciudad está iluminada, sí, pero está iluminada y además tecnológicamente avanzando. Sí, además ahora por primera vez se puede ver perfectamente el funcionamiento de un LED, es decir, los LEDs llevan ya tiempo funcionando, se llegó a cubrir el 99% prácticamente de la ciudad el año pasado, pero no dejaban de ser elementos que, bueno, que los ves arriba pero no puedes apreciarlos, y este año por primera vez sí se pueden apreciar. Claro. Los LED siempre hablando de iluminación decorativa. Eso es. No estamos hablando de iluminación pública, Claro. de iluminación de alumbrado público. Eso es. Entonces no se podían apreciar, y este año ya con los nuevos motivos de Calle Larios se pueden apreciar perfectamente. Este tubo luminoso se puede apreciar su funcionamiento, se puede ver de mucho más cerca cercano. perfectamente, y ya la gente puede ver cómo funciona un LED si no lo ha visto nunca, ¿no? Y es la primera vez, porque antes se ha ido comentando, se ha ido diciendo un poco y explicando qué hacía cada elemento, pero realmente al final estaba en una altura que no puedes distinguirlo. Dices, mira, será LED porque me lo dicen, Pues- pero no sé esto cómo va. Entonces esto que estabas comentando a cámara de observar los distintos elementos en un espacio muy corto, un espacio muy pequeño, y el incluso localizar los circuitos se puede ver perfectamente en Calle Larios, tanto funcionando como sin funcionar. Sí, en esas farolas que comentábamos, que tienen la caída de la decoración lumínica de Navidad. Bueno, pues vamos a ver unas pantallas para que todos estos datos, aquellos que son amantes de los datos lo van a agradecer y mucho, porque no van a tener que apuntar, pueden empezar a grabar y directamente ya después se empapan bien. Vamos a ver esas pantallas y vamos comparando cómo se ha ido progresando. Ahí tenemos, Manolo. Bueno, ya hablando en general de la importancia que tiene el consumo energético municipal con respecto a Málaga y el consumo del alumbrado público en particular, pues el dato es que el 29%, o sea, el consumo municipal es el 8% y el alumbrado público es el 29% de ese 8%. O sea, estamos hablando de 49.000 megavatios hora año. O sea, estamos hablando de un importante, de una cifra importante. Sí, conviene aclarar aquí que Manolo, cuando dice el 8%, es que el ayuntamiento es el consumidor del 8% de la energía eléctrica de toda la ciudad. Claro, para la iluminación de las calles. Para todo, en general. Pero que de alguna manera el ayuntamiento tiene una importancia en ese consumo global de la ciudad. Que decisiva, no claro. un 0,5, es que va más cerca del 10% que Casi se lleva el diezmo, vamos, casi se lleva el diezmo. Efectivamente. Ahí tenemos una gráfica de los últimos años donde se ve el consumo. Bueno, esa gráfica es cómo han evolucionado el número de puntos de luz de la ciudad. Correcto, eso es. Del punto de alumbrado luz. público. Ahora mismo estamos en 55.290 puntos de luz. Puntos de luz de alumbrado público. Que se ha progresado muchísimo en los últimos años. Sí, por supuesto. Vamos, o sea, que se ha progresado en cuanto a ahorro energético, gracias en fin, a las políticas que se han puesto en marcha, al impulso que de la corporación, evidentemente, el interés que el alcalde, en fin, la concejala, la corporación en general tiene, impulsa para que nosotros intentemos buscar tecnología e intentemos buscar acciones que permitan el ahorro energético. Esta que tenemos aquí, esta transparencia, lo que está indicando es que desde el año 2008 ahora lo que verdaderamente nos ha subido, como a todos los españoles, nos ha subido el recibo de la electricidad. Aquí tenemos subida en algunos de los términos hasta del 79%. O sea, luchar contra esto es bastante complicado. Bastante complicado y se está consiguiendo.
Yo creo que sí, se está consiguiendo por dos motivos. Además de por la puesta en marcha de las tecnologías de las que estamos hablando y de acciones que se están poniendo en marcha, además es por la buena coordinación de los servicios municipales. Es decir, la buena coordinación con la creación, desde la creación de la Agencia de Energía, aquí con la gerencia de Jaime, la coordinación que tiene con el Centro Municipal de Informática, Gerencia de Urbanismo y los servicios operativos, pues se han logrado ahorros muy importantes, muy importante. La buena coordinación, vamos, yo la subrayo porque creo que es una de las cosas más importantes. Ahorros que permiten la no subida de los impuestos. Efectivamente, vamos. Claro, Sí, vamos a por recordarlo, supuesto, porque o sea, si no se investigase, no se avanzase en esa parcela, la factura de la luz la pagaríamos como hace 10 años. Sí, con sí, lo cual, si hay que pagar la factura de la luz, los impuestos tienen que subir. No solamente se ponen en marcha acciones que van encaminadas directamente al ahorro, sino como la que tenemos ahora mismo en pantalla, se hacen también pruebas con nuevas tecnologías que, aunque ahora mismo no sea totalmente rentable, pero nosotros pensamos que el ayuntamiento necesita dar estos pasos de forma que probemos para el futuro cómo funcionan, que no nos lo cuenten, que nosotros lo probemos. Eso es. Que si lo podamos contarlo. Y estos son las luminarias LED para el alumbrado público, que todavía no se están instalando masivamente, pero que son importantes. Y que vayan tomando nota porque Que van a ir progresando. Se pueden ver, es decir, si alguien que tiene interés, está el Boulevard Pilar Miró, es entero, está entero con tecnología LED. El paseo del parque, en ambos sentidos, todo lo que es la zona peatonal, o sea, la zona de paseo del parque, ¿no? Está con tecnología LED también. Los jardines de Pedro Luis Alonso están con tecnología LED. La subida a la Coracha está con tecnología LED y parte de lo que es Paseo de Reding, también la zona peatonal está con tecnología LED. Y además hay hasta 8 tecnologías diferentes, porque la idea era instalar una serie de pilotos y con independencia, como bien dijo Manolo, de lo que nos vayan contando, lo mejor es probarlo. Ahí está. Con lo cual también tenemos un equipo de gente que le está haciendo un seguimiento en cuanto a lo que se ahorra. Cuando se colocaron, se hicieron los números, en este momento, desde que estábamos a cómo estamos, un 65%. Esta gráfica, por ejemplo, que tienen es muy interesante, vamos, yo la considero una de las más importantes, porque se puede ver, si no hubiéramos puesto en marcha esas políticas de ahorro, ¿qué estaríamos ahora mismo consumiendo? ¿Cuál sería nuestro costo de facturación de energía eléctrica? Y aquí se ve un ahorro del 29% real, que supone más de 2 millones de euros. 2 millones de euros. Por ejemplo, los equipos que en colaboración con la Agencia Municipal de la Energía se pusieron de reducción de flujo en el alumbrado público, que el ayuntamiento lo instaló con una subvención, se han amortizado exactamente en el momento en el que se dijo. Se dijeron 2,47 años y se han amortizado esos equipos exactamente en ese tiempo. Vamos a la siguiente gráfica, que la tenemos ya en pantalla. Esto para que se vea un poco cómo son las distintas tecnologías LED, un resumen, ¿no?, de lo más importante de tecnología LED, con lo que se hace pues las nuevas decoraciones. Y ahora vamos a ver una gráfica también, que bueno, parece la caída de la bolsa, pero no se asusten, porque bueno es que las buenas noticias también lleguen a través de televisión. Vamos a ver la siguiente pantalla. Bueno, ahí vemos decoración. Para que se vea cómo se hacía antes la iluminación y qué potencia tenía. Aquí estamos hablando, el arco de la izquierda tiene 31 kilovatios y el de la derecha tiene 1,8. Entonces la diferencia es enorme. Claro que sí. Y el efecto es el mismo, o incluso mejor en el de la derecha. Sí. ¿No? Esta tabla lo que representa es que la columna de la derecha quiere decir que la normativa ahora mismo nos obliga a 9 vatios por metro cuadrado máximo, depende de muchos factores, pero vamos, en resumen, en concreto esta, 9 vatios por metro cuadrado, y nosotros no llegamos ni a 3. Bueno, pues seguimos viendo la siguiente de las pantallas. Es interesante, un poco tedioso quizá para algunos de ustedes, pero sabemos que es bueno que tengan esta información, por ejemplo, con esta gráfica. Esta gráfica representa pues cómo ha ido cayendo el consumo de energía eléctrica en Navidad, con las iluminaciones de Navidad, y lo que supone evidentemente políticas de ahorro que se ponen en marcha. Bien está, ¿no? Esto desde el punto de vista energético y económico. Se hace lo que hay que hacer.
Es decir, ya nosotros tenemos capacidad sobre la decisión de si va a estar más días, menos días, el horario de apagado encendido. Pero sí tenemos de alguna manera la obligación de que la solución que se proponga sea la mejor solución posible, Claro que sí. evidentemente. Bueno, pues nos quedan ahí algunas pantallas y lo que vamos a hacer es, porque tenemos muy poco tiempo, desde luego, este gráfico, vamos a explicar este mapa general, nos viene a representar la ciudad, el término municipal de Málaga. Bueno, lo que le quería era mostrar un poco la nueva norma sobre alumbrado. Lo que se pretende es también velar por el resplandor nocturno, o sea, por el cielo nocturno. Porque Contaminación lumínica. Las personas puedan disfrutar del cielo nocturno. Claro. Entonces la normativa es muy severa. En el caso de Málaga, pues exceptuando unas zonas que están catalogadas como zona E1, que son donde prácticamente tiene que ser una iluminación muy básica, muy corta. El resto de Málaga, pues quería mostrar un poco para que vieran la preocupación que el ayuntamiento también tiene en este tipo de cuestiones y que creemos que debemos ser escrupulosos a la hora de cumplir esa normativa, que también con el alumbrado navideño también la cumplimos. Esa zona E1 sería... La zona de los montes, la desembocadura de Guadalhorce, zonas de especial interés ecológico. Ecológico, Sí. Perfecto. Y esta, muy rápidamente, es que también se siguen una de las cuestiones que toca el ahorro energético y el control en las instalaciones es hasta en la feria. En el recinto ferial, pues tenemos hecha una telegestión para controlar los consumos y que no se consuma más de lo que se necesita. Bien está. Bueno, pues desde luego en cuanto a sistemas de iluminación, de Navidad, y hemos tocado incluso la feria, no me dirán ustedes que no han tenido información. Eso es bueno y sobre todo que tengamos conciencia de esa memoria que le hemos querido también detallar en la calificación de las distintas bombillas según la etapa cronológica que le ha tocado vivir. Y esto es como todo. Seguramente el año que viene tenemos alguna novedad. Ojalá que así sea, porque todo lo que sea en avance en tecnología y en ahorro, siempre bienvenido.